En este vídeo vamos a aprender a despejar fórmulas. ¿Eso qué significa? En algún momento, durante los problemas de esta unidad, nos pueden dar la densidad y el volumen y tendríamos que calcular la masa de un objeto. O, por otro lado, también nos podrían dar la densidad y la masa y tendríamos que calcular el volumen. Entonces, para hacer eso tenemos que despejar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a despejar desde las fórmulas. ¿De acuerdo? Para despejar vamos a utilizar siempre se utilizan dos reglas. La primera de ellas, y las dos ambas se deben de cumplir. La primera de ellas es que la magnitud que queremos despejar, la magnitud que queremos calcular, debe de estar siempre en el numerador. Nunca puede estar en el denominador. Si está en el denominador, si está abajo de la fracción, tendremos que cambiarlo, modificarlo para que esté arriba. Siempre queremos arriba de la fracción en el numerador. Si esa regla se cumple, o una vez que nosotros hacemos que esa se cumpla, pasamos a la segunda regla. La magnitud que queremos despejar debe quedar sola en un lado de la ecuación. Por ejemplo, aquí tenemos a la densidad solo en un lado de la ecuación, por lo tanto está despejada y podemos calcular la densidad a partir de la masa y el volumen. Cuando no nos ocurra eso, tenemos que aprender a despejar. Vamos a hacerlo. Imaginemos que tenemos un problema en el que nos dan la densidad y el volumen y nos piden la masa. Por lo tanto, a partir de esta fórmula tenemos que despejar la masa, porque tenemos tanto de como el volumen como la densidad, esos datos los tenemos. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues empezamos con el primer punto. Comprobamos si el primer punto se cumple. La magnitud que queremos despejar debe de estar en el numerador. En este caso, la magnitud, que es la que queremos despejar, ¿está en el numerador? Sí. Pues por lo tanto, la primera regla o el primer paso que tenemos que hacer se cumple. No hay que hacer absolutamente nada. Pasamos al segundo paso. La magnitud que queremos despejar debe quedar sola en un lado de la ecuación. ¿Qué ocurre? Aquí la magnitud está... Tenemos en cuenta que si tenemos esta fórmula, la ecuación se divide en dos lados y esa división la separa el signo igual. Tenemos este lado, el lado izquierdo del signo igual y el lado derecho. En el lado derecho es donde está lo que queremos despejar, que es la masa. Pero, ¿se encuentra sola? No. El segundo punto aún no se cumple. No se encuentra sola, se encuentra acompañada en el lado derecho del volumen. ¿Qué queremos hacer? Quitar el volumen de ahí. Una vez que quitamos el volumen de ahí, pues con la siguiente regla. Si el volumen está dividiendo y la queremos pasar al otro lado para que la masa se quede sola, el volumen que está dividiendo se pasa al otro lado y se pasa multiplicando. Este igual es una caja de cambio, ¿de acuerdo? Entonces, para que pasen de un lado u otro, se tiene que cumplir la siguiente regla. Si está en un lado multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Si está en un lado dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Bien, pues entonces tenemos el volumen, lo pasamos al otro lado. La densidad la dejamos porque la densidad no la hemos movido de ese lado del igual, ¿de acuerdo? La densidad está igual y el volumen hemos dicho que pasa multiplicando. Y se quedaría la masa, no la queremos mover de ese lado, se quedaría la masa en el lado derecho. Muy bien, ¿se cumple la segunda regla? ¿La magnitud que queremos despejar se queda sola en un lado de la ecuación? Sí. Por lo tanto, ya lo tenemos despejado. Ya tenemos nuestra nueva fórmula. Una vez que lo tenemos despejado, si la masa está a la derecha, la podemos cambiar a la izquierda, dejando la fórmula tal y como está. Masa es igual a la densidad por el volumen. Y así quedaría nuestra fórmula para poder hacer el cálculo. Ya tenemos la densidad, tenemos el volumen, lo multiplicamos y nos daría la masa. Ahora vamos a ver otro problema. Imaginemos que tenemos otro problema con la densidad, nos dan la masa, nos dan la densidad y lo que queremos despejar es el volumen. Muy bien, pues ¿cómo lo hacemos? Vamos y miramos nuestras condiciones.
La magnitud que queremos despejar debe de estar en el numerador. Condición número 1. ¿Se cumple? No, porque la magnitud que queremos despejar es el volumen que está abajo. ¿Para qué? Para despejarlo tiene que pasar al numerador. ¿Cómo lo pasamos? Exactamente igual que antes. Hemos dicho que esta es la caja de cambio, entonces para pasar al otro lado, si está aquí dividiendo, al otro lado se pasa multiplicando. Y las magnitudes restantes no se tocan. Tenemos el signo igual, tenemos la densidad, tenemos la masa y el volumen pasa por el igual y pasa de dividir a multiplicar. Muy bien. Ahora, en este caso, ¿tenemos el volumen arriba? ¿Tenemos el volumen en el numerador? Sí. Primera condición completada. Segunda condición, la magnitud que queremos despejar debe quedar sola en un lado de la ecuación. ¿Está la magnitud sola? ¿El volumen, que es lo que queremos despejar? No, el volumen está acompañado de la densidad. ¿Cómo lo podemos dejar solo? Pues quitando la densidad de este lado. ¿Cómo sería? Tenemos el volumen, es igual a la masa y la densidad que está multiplicando. ¿Cómo pasaría al otro lado? Pasaría dividiendo. Ya tenemos la condición 2. ¿Tenemos el volumen en el numerador? Sí. ¿Tenemos el volumen solo en un lado de la ecuación? Sí. Pues ya tenemos despejado el volumen y podemos hacer cualquier cálculo podemos calcular cualquier volumen si tenemos la masa y la densidad.